Bueno, Maricel, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, voy a estar hablando con Maricel Santín de su flamante libro Gerli Hogar, publicado por la gente amiga de Indómita Luz. De paso, saludo a Diego y a Iván de la editorial, siempre muy cordiales conmigo. Pero bueno, antes de hablar, vos sos escritora, sos dramaturga, también actriz. Pero bueno, antes de hablar del libro, quería preguntarte cómo se dieron tus comienzos en la lectura. Y en la lectura, yo no tengo tantos recuerdos de cómo empecé a leer. Eh, en mi casa no había tantos libros, había pocos libros y no había un hábito lector. Sí me acuerdo ahora que fui buscando por ahí, que fui buscando cosas en la casa de mi familia de origen y eso. Encontré un par de libros que dije, ay, mirá, yo leí esto por ahí de chiquita, de Saborneman. ¿No? Como esos libros que por ahí tenía, el libro de los chicos enamorados, una colección que me la traje porque no conozco nada, que se llamaba Rufy Saitolin, que Ah, no sé ni de dónde, no, lo investigué y no lo encontré por ningún lado, no sé, son libros que por ahí se compraban, pero no es que eran libros, el sabor de Man sí. sí. Y después, mi amiga Marisol, de toda la vida, de Herley, justamente, tenía dos hermanos mayores, sigue teniendo dos hermanos mayores, y sobre todo el mayor, Daniel, leía mucho. Y yo recuerdo que lo que venía de esa casa yo tomaba y leía. Y así entré, por ejemplo, me acuerdo de una de las primeras lecturas que descubrí fue Milan Kundera, como cosas que ahora Claro. no son de mi gusto, pero en ese momento me deslumbraron. Eh, y así, de ahí leí un montón de lo que los chicos leían por ahí, los hermanos de mi amiga, y que mi amiga leía y mi amiga me pasaba, y ahí entré en la rueda de la lectura. Eh, Y después ya más de grande, ¿qué libros o autores puntualmente te marcaron? de grande y depende a qué edad, porque mi primera formación es de actriz. Sí. Entonces, los recuerdos que yo tengo de impactos grandes tienen que ver cuando estudiaba en el conservatorio, en la EMAD, que, por ejemplo, me di cuenta que me gustaba muchísimo leer porque cuando nos mandaban a leer un capítulo de la Ilíada para algo, yo leía toda la Ilíada, toda la Odisea y seguía con la Eneida y seguía para estudiar historia del teatro y del arte, me copaba un montón. Y después, por ejemplo, me acuerdo de mucho flash con Antígona. O sea, Antígona a los 18 años, Antígona me partió la cabeza y Medea también. Entonces, como que mis primeros impactos de lectura grandes creo que tuvieron que ver con el teatro. Eh, en la secundaria leía todo lo que me daban. Ahora me doy cuenta que por ahí no me gustaba tanto, pero leía todo, era la única del curso que leía todo. Sí, siempre viste que son por Porque ahí, sobre todo en otra época, también en mi época también te daban textos que por ahí eran un embole, ¿no? Martín yo leí Fierro, o todo, sea, por ahí en ese momento Misericordia, uno la disfrutaba, claro. Y Misericordia de Benito Pérez Galdós me lo leí todo y no sé por qué le daban eso a gente de 15 años. claro, bueno, sí me acuerdo que me daban a leer Macbeth y bueno, esas cosas que por ahí para esa edad uno se aburre. Y después, más allá de lo que leías, ¿no? Cuando estudias actuación, ¿te gusta leer obras de teatro? ¿Sos de leer? Bueno, a mí me gusta mucho Harold Pinter, pero ¿vos sos de leer mucho también obras de teatro o no tanto? Sí, leo bastante. En un momento hubo un gran caudal de lectura de teatro. Cuando estudiaba fueron eso, los años de Claro. conservatorio fueron muy intensos, leí muchísimo. Y después, ahora también lo que me pasa es que por ahí me llega una obra o de colegas o para actuar y ahí leo bastante teatro. O por ahí cuando yo estoy escribiendo algo de teatro, porque también me interesa la dramaturgia, ahí trato de leer eh, todo el tiempo como para hacerme compañía. Yo en general cuando escribo leo mucho material que me sirve de compañía, como que esté ahí. Claro. Sabes que, bueno, el otro día leí una nota que salió, ¿no? Que tiene que ver con la novela. Y hablabas un poquito que el texto, ahora hablando puntualmente de Herrio Bar, que lo empezaste a corregir en clínica, ¿no? Y que después te dedicaste a escribirlo, que podías escribir hasta cualquier hora.
¿Sos de tener una escritura muy de, bueno, te sentás y escribís mucho tiempo, o sea, rápido? ¿Tenés ese tipo de escritura? Sí, cuando engancho, por ahí paso periodos sin escribir, pero cuando entro en un proyecto me pasa algo como que me abduce el proyecto. Eso me suele pasar. Entro en una y después está todo conectado con eso que estoy escribiendo en ese momento. Hago como un gran periodo de escritura y después lentamente la corrección. La corrección siento que no puede ser veloz. Es lo que más Claro, tiempo me lleva. claro. Y yo me pregunto, bueno, ahora que te escuchaba, ¿no? ¿En qué momento sentiste que destrabaste, por ejemplo, para que te agarre esta escritura veloz, ¿no? O por ahí la primera escritura de esta novela. ¿En qué momento encontraste ese punto de decir, bueno, me embalo con este texto hasta el final? El embale fue cuando me di cuenta que no era un cuento. Yo pensé que iba a escribir un cuento y en ese momento empecé como, bueno, a ver cómo le daba forma. Yo no suelo escribir tanto cuento, escribo menos cuento. De hecho, ahora tengo ganas de empezar a poner, leo mucho cuento porque también como soy tallerista, leo Claro. muchísimo cuento para compartir en los talleres y me parece como el cuento me encanta. Eh, pero bueno, no sé, se me ocurrió que tenía que pensarle una estructura, como armar un cuento. Y en un momento me di cuenta que no, que había que tirar de ese hilo porque ahí había un montón más. Me sorprendió lo que me empezó a aparecer cuando yo quise escribir el cuento. Y ahí cuando empezó a aparecer el corazón de lo que estaba escribiendo y algo que no podía abandonar, ahí arranqué con todo. Y ahí sí tuve que escribir hacia el final, sin parar. Sí me pasó esto de en un momento frenar y decir, bueno, voy a buscar con quién cotejar que estoy Claro. yendo por un camino que puede ser interesante, que no sé, o que no me estoy desviando, que estoy entrando en un tono y moviéndome de una manera de tono, de una manera que por ahí es perjudicial. Entonces ahí pensé en Paula Jiménez España, a mí me encanta ella, es una amiga y una gran escritora, y confío mucho en su mirada. Entonces, bueno, le acerqué, hice clínica con ella al principio, porque quería eso, como ver. Hicimos un trabajo re minucioso con Paula, hermoso trabajo, como de analizar bien al detalle. A mí me gusta mucho trabajar así bien al detalle, y me parece que ese trabajo fue el que me dio el horizonte. Ella me pedía, me hacía muchas preguntas. ¿Y esto por qué lo pusiste así? ¿Y esto por qué lo pensaste así? ¿Y acá por qué frenaste y no seguiste? Y cuando por ahí yo decía, pero esto no está en el material. Entonces, ahí fui también pensando de dónde yo quería decir más y dónde quería decir menos. Porque por ahí el otro te pide, acá yo quiero Claro. saber más, pero yo no quiero Ah, dar más bueno, querés, claro, información. está bueno también llegar a eso, ¿no? Esa comunión. ¿Sabes qué? Bueno, ahora que decías, ¿no? Lo del trabajo, te veo muy meticulosa con el texto. De hecho, hay mucho trabajo me imagino que cada oración lo que debes trabajar, sobre todo en la etapa de corrección, ¿no? Sí, sí, a mí me interesa mucho corregir, me gusta mucho corregir, y de hecho hay una primera parte de escribir que yo llamo mi escritura mono. Yo escribo como un mono, no, o sea, es como escribo, Claro, no. Hay gente que escribe y va corrigiendo mientras escribe y claro. Yo escribo como un mono, Pero es escribo. muy, muy interesante, ¿no? Ese tipo de escritura, porque por ahí ya tenés los cimientos y después vas trabajando sobre eso. Sí, sí, tiene sus riesgos también, Sí. ¿no? Como el riesgo es que en un momento nada pega con nada, que es Sí, o esto tanta que decías, libertad ¿no? te Que necesitaste llevó. otra mirada como para no correrte mucho, ¿no? Del camino. Sí, sí, y también yo creo que a mí me salva un poco que también el trabajo que tengo hecho como actriz o la formación que tengo en teatro, hay algo de la estructura del relato que la tengo incorporada. Si bien no me interesa tanto la estructura clásica, pero como que me suele pasar que aunque yo escriba sueltita, sin estar agarrada a una estructura, la estructura se arma. Claro, vale, tenés como incorporado, Eh, digamos. Claro, hay algo que me va saliendo solo. Entonces me puedo permitir eso. Por ahí alguien que si se suelta, va para un lado, para el otro y después no se puede leer, ya no le conviene tanto lo que yo hago. Quería preguntarte, bueno, yo leí algo por ahí también, ¿no? Que estuviste dando un par de notas últimamente. Bueno, ¿cómo nace la novela? Nace en un viaje, ¿no? Que hiciste vos y viste un tender, bueno, eso después
nada, es una pequeñez en el relato. Pero quería preguntarte un poquito, bueno, que cuentes un poquito más cómo fue esa imagen que después de cuento pasó a novela. ¿Y qué considerás que tenés vos de la protagonista, de Jessie? Bueno, sí, lo que surgió, lo que me surgió fue esto que contaba en esta nota. Yo estaba de vacaciones en un lugar en Córdoba y vi en La Soga, era un lugar que se compartía, digamos, había muchos departamentitos. Ese lugar sí, es el lugar mental que yo tengo cuando escribo la novela, es el lugar exacto. Eh, y había muchos departamentitos y una soga que compartíamos con las otras personas que alquilaban ahí. Y vi este calzoncillo granate, eh, que después cuando me di cuenta dije, además, era granate, que es el color de Lanús, claramente, Claro, digamos, como exacto. evidentemente algo pasó ahí en mi cabeza que prendió. Eh, y lo vi y lo que pensé es eso, este debe ser el de acá enfrente. Y me empecé a reír de mí misma y digo, ¿qué sé yo? ¿Qué calzoncillo usa el que vive acá Claro. enfrente? Eh, pero me hizo pensar, bueno, en las maneras de prejuzgar que tenemos las personas, en los juicios y en cómo tratamos de saberle la vida al otro. ¿No? Como que esas ganas de saber quién es, Claro. cuando sabes poquito querés saber más. A veces cuando sabes mucho no querés saber tanto, pero A lo mejor a veces no sabe. eh, no querés saber tanto. Pero bueno, y bueno, ese fue el cuento que yo creí que iba a escribir. Yo creí que iba a escribir una historia de personas que se dejan mensajes a través de la soga de colgar la ropa. Y en esas vacaciones yo compartía, estábamos en vacaciones con una amiga, también con nuestras familias, y ella me habló de un cuento que se llama Basura, que unos vecinos se dejan mensajes a través de la basura, y yo leí el cuento, y bueno, que ahí empecé a rumiarlo, pero no lo empecé a escribir en el viaje, lo empecé a escribir a la vuelta y me pasó esto, que, que bueno, que me pareció después que era una novela y que eso era anecdótico. Y la otra pregunta de Jessie que tengo, em, cosas sueltas, como a mí en la escritura se me van a, los personajes son Frankensteins, como, no, Claro. Frankenstein no, No, Frankenstein es el creador, el ¿verdad? Son como el producto producto, sí. de Frankenstein. Siempre ese uso que se le da al Frankenstein, que es erróneo, lo hice yo esta vez. Em, es eso, es como un armado de millones de cosas, de imágenes sueltas. Jessie tiene algunas características de amigas puntuales, su familia, de hecho para mí la familia de Jessie es la familia de una amiga de mi infancia, su mamá y su papá. Yo visualmente tengo a la mamá y al papá de mi amiga. La casa de Jessie para mí es la casa de esta amiga de mi infancia, de Herley. Y después mío creo que tiene el asunto del origen como algo muy poderoso. Eh, en el caso de Jessie quise extremar esto de querer desprenderse y Claro. no poder. Yo no quiero desprenderme. Yo no siento que quiera desprenderme en ningún momento. Sí tengo la cosa de que, bueno, yo soy la única que me vine a vivir a Capital, ¿no? Como, Claro. yo no veraneo donde veranea toda la familia. Yo no trabajo de lo que trabaja toda la familia. De hecho, Gerlobar es un negocio familiar, real. eh, pero bueno, para que no se empastara una cosa con otra, también, digamos, el negocio no le pertenece a la protagonista para no empastar y que no quede todo como estas dudas que la gente especula. De hecho, por ejemplo, hay cosas simpáticas que suceden, que es que mi mamá trabajó cuando estaba embarazada en Gerlobar, embarazada de mí. Y una compañera de trabajo de ese momento de mi mamá, eh, que vive en La Pampa ahora, se contactó su hija porque la mamá quería el libro y yo les tuve que aclarar que era todo inventado, que no era la historia real del Claro. negocio ni No de mi iban a, no iban a familia. entender, claro. Iban a buscar algo real y. Bueno, pero eso te Claro, puede pasar mucho, ¿no? Cuando la gente lee, confunde, ¿no? Y en realidad vos escribís ficción, digamos, cambiás mucho, ¿no? No es la historia real, pero bueno, te va a pasar muy seguido eso. sí, me pasa un montón y a la vez yo también no me puedo hacer la inocente en que uso elementos de la realidad. Digamos, si yo Claro. uso un nombre de un negocio que existe y que todavía existe en Herley,
y que es de mi familia, como yo sé que eso va a pasar, sin embargo, bueno, voy a contar la historia que yo necesite contar, con los permisos y no sé, como no permisos, pero sí con el visto bueno familiar. Como que les cuento también, miren que estoy haciendo esto, no quiero que mi tío, por ejemplo, que sigue estando en el negocio, que se sienta como muy invadido, al contrario, ese chocho. Y Pero sabes que, voy bueno, contando. esto que decías de como pertenecer a los dos mundos, ¿no? Digamos, de Jessie, porque quiere ser como más, digamos, pertenecer más al mundo de Lautaro, que es su pareja, y también en algún punto quiere también seguir con lo de Herley. Esto que contabas, el personaje de Jessica se va a estudiar a Capital y después se va a vivir a Mashwitz con el novio. Sí, Pero hay algo en el sí, pasado, ¿no? Como que siempre vuelve cosas de la infancia y del pasado. sí, para mí que eso es como una diferencia que yo siento con Jessie, pero hay algo que yo quise extremar de algo que a veces tengo una sensación ahí, que tiene que ver con, hay unos miedos que muchas personas que conozco, yo los tengo, de repetir ciertas cosas que vienen de origen, ¿no? Como si el molde condicionara. eh, a mí no me pasa con lo barrial porque defiendo mucho la identidad barrial. eh, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con lo barrial, me siento muy segura en el barrio, es un lugar que, por el contrario de lo que le pasa a un montón de gente, ¿no? Ahora se hizo viral el de que no le tiene miedo a los misiles porque creció en Lanús, y como que igual hay algo ahí de orgullo, ¿viste? Que Sí, eso sí, yo lo no. tengo. Sí, bueno, hay algo que esto que decís, ¿no? De por ahí hay gente que, como decías vos, yo no voy a los mismos lugares que veranean, la familia. Bueno, hay una situación que pasa para el que todavía no leyó el libro, la que no leyó el libro, Jessy siempre, bueno, busca irse a las playas de Brasil, termina yéndose de vacaciones a Córdoba y San Luis. Pero es muy gracioso esto cuando se encuentra con unos vecinos de Herley que uno de los personajes le dice, no, yo no me iría nunca del barrio, ¿no? Hay mucho de eso, de gente que vive toda su vida en el barrio y no lo sacás por nada del mundo. Sí, a mí me llama mucho la atención, digamos, de mis compas de la secundaria, la mayoría sigue viviendo en Lanús. Eh, de mi familia de origen viven en Lanús, en las distintas partes, ¿no? La familia materna está en Escalada, la familia paterna en Herley, pero eh, hay algo del piso, del suelo, de la tierra que tira un montón. Eh, y yo el primer tiempo que viví en Capital me pasaban unas cosas muy ambiguas de querer estar allá, de querer volver, pero a la vez mi trabajo y la familia Carmé, ¿no? Como que Claro. también había algo de estar acá, yo, bueno, hacer funciones a la noche tarde, si viviese en Capital, los talleres que yo coordino también en Capital, como hay muchas cosas que me tiran. Claro, bueno, te iba a decir eso, ¿no? Vos también que actuás, es un tema, porque mucho, por ahí lamentablemente, pero digo, mucho pasa en Capital, y después también el volverse. Bueno, recomiendo mucho el libro, lo vuelvo a mostrar la tapa, Gerli Hogar, publicado por Indómita Luz, se lo pueden pedir a la editorial, la verdad que me gustó muchísimo la novela. Hay una parte, bueno, que antes la hablamos fuera de cámara, que me gustó mucho cuando hablan de la comida y de que van a darse un lujo con una picada y si se entera mi familia lo que pagué es jamón crudo. Bueno, esa parte me gustó mucho. Me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento? Dale. Bueno, no sé si tengo la luz correcta para ver bien la letra, Ah, bueno, pero voy a hacerlo mejor, voy a dar lo mejor de mí. Una picadita de delicias caras, mucha variedad de quesos y fiambres. Así, Jessie se conecta con Lautaro desde la emoción que produce hacer algo indebido. Para ella ese tipo de comilonas entra en el plano de la picardía, un secreto que no puede decirse en voz muy alta. Su familia no debería enterarse de lo que gastaron en ese jamón crudo. Comparten el placer de hacer cosas que no puede hacer cualquiera. Se ríe y conversan sobre la felicidad. El disfrute de los sabores los une. Lautaro se envalentona, profundiza sobre lo fabuloso de darse esos pequeños lujos, poder elegir,
vivir mejor, no pasar necesidades ni tener frustraciones. Según él, los hace especiales. Especiales, dice Lautaro, y se huye como una patada. Jessie recibe el golpe como si fuera para ella y empieza a enojarse. Tampoco es tan así, le dice. Tampoco es cosa de creerse mejor por comprar la aceituna con anchoas o castañas de cajún. Pero a Lautaro eso le parece símbolo de otro asunto. No es la aceituna en sí, sino lo que implica. Lo que implica para Jessie es únicamente el privilegio de seleccionar entre un montón de opciones. Es fácil en el supermercado, en la vida no es lo mismo, dice Jessie, y casi se ve la nube que la ensombrece. Él está entusiasmado, seguro de que ellos pueden elegir en todo, y no piensa dejarla ir hacia ninguna oscuridad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, recomiendo mucho el libro. Estoy hablando con Maricel Santín. Bueno, Mari, un placer realmente hablar con vos. Para finalizar, quería preguntarte qué otros proyectos tenés. Bueno, publicaste varios libros, actuando, bueno, tele, bueno, ¿qué se viene? Bueno, ahora estoy ensayando una obra que se llama McLuhan McLuhan, de Héctor Trota, que la estrenamos en mayo en Teatro Polonia, y estoy escribiendo un libro sobre acumuladores de objetos. Ah, muy bueno. Bueno, Pero no, esto es como no es del todo ficción, tiene mezcla de ficción y de no ficción. Estoy haciendo entrevistas y cosas así que me interesa mucho el asunto. muy bueno, muy bueno. La verdad es muy interesante. Bueno, ojalá que pronto vea la luz, ¿no? Una vez que lo termines. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte acá en Entrevidas. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Y también saludos a Diego y a Iván de Indómita, que son lo más, y que es una editorial hermosa y que me han tratado tan bien todo el tiempo y que no es común tener un vínculo así de lindo con una editorial. No, la verdad que trabajan muy bien, impresionante lo que hacen, así que bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias. Y bueno, gracias, Mari, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Chao, chao. Chao.